Gloria a Dios, Dios le bendiga. En este día estamos aquí ya con un calorcito. Desde aquí estamos aquí abajo con un ventilador. Y gloria a Dios que ya los tiempos van pasando. Y ya en Madrid, por ejemplo, ya estamos en la fase 1. Esperamos en el Señor que en la próxima semana ya pasemos a la fase 2 para que haya un poco más de libertad. Pues en este día le doy gracias al Señor, que Dios le bendiga. Me da mucho gusto compartir la palabra del Señor en este momento. Cada lunes, como me toca a mí compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero compartir una palabra que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y me llama tanto la atención que forma parte de nuestra vida, nuestra forma de vida. Hoy quiero compartir un mensaje expresado en Filipenses capítulo 4 versos 11 y 12. Si ustedes buscan Filipenses capítulo 4 versos 11 y 12, vamos a buscarlo. Le voy a dar tiempo para que usted lo busque. Amén. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender el mensaje expresado en su palabra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que no sea yo, sino que Dios utilice mi boca, mi corazón, para que yo pueda transmitir ese mensaje tal y como Él quiere que sea llevada. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar ese pasaje, Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12. Amén. Y ya cuando lo tengan, digan amén, los que están ahí, y gloria al Señor. Y antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que nos use en este día. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado sobre nuestras vidas. Permite, Señor, que todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos pensar, Señor, Padre, que seas tú el instrumento, que seas tú que nos ayude a ser instrumento en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos use para el avance de tu gloria. Que seas tú, Señor Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento para comprender el mensaje expresado en ella. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Si hay alguna persona que no está en tu camino, Señor, que pueden a través de esta palabra a tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a leer en este tiempo Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12. Y esta palabra, una palabra preciosa, aleluya. Palabra ha puesto Dios en mi corazón. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Y gracias a nuestra iglesia Benecer Pueblo Nuevo, que está también detrás de ahí, escuchando esta palabra. Los hermanos, les damos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título que quiero dar en este mensaje es Aprendamos a estar contentos. Aprendamos a estar contentos. La carta de los Filipenses es una carta preciosa, una carta que el apóstol Pablo tiene un especial cariño, como cuando usted tiene un especial cariño sobre alguien. Entonces, el apóstol Pablo tenía un especial cariño sobre esta iglesia, la iglesia de los Filipenses. Dice que el mensaje que habla la carta de los Filipenses es un mensaje del gozo, de regocijarse, de estar contento, donde dice, ve la naturaleza y el fundamento donde está el gozo del cristiano. O sea, él basa su fundamento del gozo del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo habla del verdadero gozo, el gozo que es eterno, que no es algo emocional y no es algo pasajero, sino que es eterno, un gozo que solamente Dios puede dar. Las fiestas pueden dar, diríamos, una alegría pasajera, ¿verdad? Una alegría, tú puedes ir, gozar, alegrarte, ¿verdad? No gozarte, pero alegrarte. Y bien, te sientes bien, contento, pero mucha gente después que salen de ese lugar, ¿verdad? No viven una tristeza cuando están solos, ¿verdad? Entonces,
cuando tú tienes gozo, aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, nosotros podemos tener ese gozo que es el gozo eterno. En Filipenses capítulo 2, verso 18, el apóstol Pablo habla, dice, Filipenses 2, 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea que el apóstol Pablo decía, asimismo gozaos y regocijaos. La palabra regocijaos es un gozo desbordante. Aleluya. Para Pablo regocijarse era de ver y sentir el gozo de ver estos hermanos de Filipenses, de la iglesia de Filipenses, donde vemos que esta iglesia era una iglesia dadivosa, una iglesia donde expresaba ese amor, ¿verdad? Era una iglesia que daba para el evangelio, para la expansión del evangelio de Jesucristo. La iglesia de los Filipenses es una iglesia gozosa, una iglesia que fructifica en el gozo del Señor, pero una iglesia que, como vimos y hemos dicho, era una iglesia dadivosa, daba a la obra del Señor. Qué bueno es saber, hermano, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia podemos dar a los misioneros, a los niños apadrinados. Qué gozo es saber. No es diríamos, no es una carga. No podemos decir que dar a los misioneros, dar a los niños apadrinados es una carga, es un gozo. Y ese gozo tenemos que tenerlo siempre en nuestros corazones. El apóstol Pablo manifestaba ese gozo de saber que la iglesia de los Filipenses era una iglesia que daba para la obra del Señor, una iglesia que tenía el gozo manifestado en su vida. Dicen estos versículos, los versículos que hemos acabado de ver en el texto central, dice que debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Estás tú contento en la situación en que estás viviendo? ¿Estás tú contento por el proceso que tú estás viviendo? ¿Estás tú viviendo ese proceso con gozo, regocijo? ¿Estás tú viviendo ese gozo que el Señor solamente puede dar, aún en medio de las dificultades que podamos tener? El apóstol Pablo exhorta a los filipenses, una iglesia gozosa, a que siempre estén regocijados en el nombre del Señor. Sin embargo, vemos la sociedad de hoy, el gozo se define, o estar contento se define muchas veces por los bienes materiales que poseen. Es triste ver que mucha gente se siente gozosa porque tienen mucha posesión. Tengo gozo porque tengo un buen coche, tengo gozo porque estoy contento, estoy con alegría porque tengo una buena casa, tengo un buen seguro, o tengo un seguro de vida, o tengo una buena tarjeta, una tarjeta oro, por ejemplo. Se sienten contentos porque su vida depende de lo material. El gozo no depende de lo material. Las circunstancias no nos pueden a nosotros amedrentarnos, sino gozarnos en el Señor. Todo esto es bueno, claro está. O sea, tener un buen coche, no estoy diciendo que uno no pueda tener un buen coche. No estoy diciendo que usted quiera tener una buena casa o diríamos un buen seguro de vida. Claro está, eso no le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que usted ponga su mirada, su posición en esas cosas que son temporales y menospreciar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. La felicidad es un estado del alma, dice. Es una actitud del corazón y no tiene nada que ver con las circunstancias externas que nos rodean. Tú puedes estar por situaciones diversas, situaciones adversas en tu vida, y tú dices, oye, pero qué gozo puedo tener. El apóstol Pablo pudo experimentar esto cuando estuvo encarcelado con Silas. Aún en medio de ese calabozo sucio, pudredumbre, oscuro, ¿verdad? Siendo lacerados, siendo maltratados, ¿verdad? En aquel tiempo, dice que en medio de eso comenzaron a cantar alabanza y adoración al Señor. Cuando tú alabas y vences la adversidad, dice la palabra que las puertas se abrieron. Y las puertas se abren. Cuando tú tienes el gozo del Señor y tú te regocijas en el Señor, las puertas de las cárceles se abren. Yo no sé qué cárcel Dios tiene que abrir en nuestras vidas. La cárcel de un hijo que está sumergido en la droga, que está endeudado, ¿verdad? Dios envía
gozo, un gozo eterno a nuestras vidas. En 1 Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Cuando hablamos de sustento, estamos hablando de comida. Y cuando hablamos de abrigo, estamos hablando de ropa y techo. ¿Verdad? Dice la Biblia aquí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Que tu casa no sea de un palacete. Bueno, tienes un abrigo, un techo. Que tu ropa no sea de la última marca, fulano de tal, menganito de tal, pero te está cubriendo. Yo siempre digo que la ropa para mí, yo no tengo moda para la ropa. La ropa para mí es la que me sirve, la que me gusta. Yo no tengo que si es de ropa de marca o no es ropa de marca. La ropa de marca es la que me gusta. Entonces quiere decir que me siento contento si la ropa que yo tengo me vale tanto como me vale tanto. O sea, no veo ni la marca ni la cantidad de esto. El apóstol Pablo dice que he aprendido a contentarme, ¿verdad? Y aquí la palabra aprender me sitúa a una escuela. Cuando tú vas a una escuela, ¿verdad? Tú te transportas a esta escuela y vas por un proceso, ¿verdad? Va desde primaria, secundaria hasta bachillerato y después va a la universidad y va en un proceso. Entonces, la palabra aquí, cuando dice que el apóstol Pablo ha aprendido a contentarme, es un proceso de aprendizaje. O sea, que él no fue de una forma automática que aprendió a contentarse, fue un proceso, un tiempo. Hay gente que tiene que pasar el proceso, tiene que pasar un tiempo del contentamiento, del gozo, ¿verdad? Tiene que pasar el proceso del Señor. Hay momentos en el Señor que conlleva tiempo y esfuerzo y dedicación de nuestra parte y también una búsqueda constante en el Señor. Eso nos ayuda a nosotros estar contentos, tener una íntima comunión con el Señor. Conlleva esfuerzo y sacrificio muchas veces, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando veo el ejemplo de Job, ¿verdad? De Job, el hombre que tuvo pruebas, ¿verdad? Y el ejemplo de Job, hay un versículo bíblico que me llama mucho la atención después de que Job había pasado por diferentes situaciones en su vida, la de pruebas. Dios le había pasado por pruebas, había pasado por pruebas difíciles, pero se mantuvo, ¿verdad? Se mantuvo en el Señor y nunca maldijo al Señor. Y él dice en uno de los versículos de Job, dice, de oídas te había oído, mas mis ojos te ven. De oídas te había oído. O sea, él tal vez ha experimentado ciertas cosas del Señor, pero no había contemplado el gozo completo que el Señor les da. Y aquí la palabra contentamiento va con un proceso que debemos ir aprendiendo, ir de un paso a otro. Muchas veces queremos ir de un paso al quinto paso, no, vamos de un paso a un segundo, un tercero, cuarto, quinto. Es todo un proceso. Dios quiere que tengamos un proceso. Entonces, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero ¿cuáles eran las situaciones por las cuales Pablo está hablando? Una primera situación es, sé vivir humildemente. La palabra aquí, humildemente, es sé vivir humildemente de recursos, economía. Tal vez un proceso de pobreza, un proceso de escasez. Entonces, la palabra aquí le dice, el apóstol Pablo habla de que sé vivir, o sea, él había experimentado en su carne la vivencia de vivir humildemente. Sé vivir humildemente cuando no hay dinero. Sé vivir humildemente cuando la nevera está vacía o casi vacía. Sé vivir humildemente cuando no hay dinero en la cuenta de banco. Sé vivir humildemente cuando no tengo la ropa o el zapato que quiero, ¿verdad? Que muchas veces queremos este zapato pero no lo puedo comprar porque estoy en escasez ahora mismo. Y muchas personas, hermanos y amigos, no saben y no han aprendido a vivir en un momento de escasez que Dios lo pueda poner. En un momento de dificultad no saben vivir
ese momento de escasez. Y muchas veces lo que le produce en su vida, en vez de gozo, lo que produce en su vida, depresión, le produce en su vida también una actitud de rebeldía hacia Dios, una actitud de que no quiero estar en esta situación, ¿por qué me está pasando esta situación a mí? Una situación donde se mete en una depresión, ¿verdad? ¿Por qué estoy pasando esta situación en mi vida? No puedo estar así. Entonces, mucha gente no han aprendido a contentarse en la parte humilde, en la parte de escasez. Vemos el ejemplo también de José. Me llama mucho la atención el ejemplo de José. José, uno de los patriarcas, ¿verdad? Hijo de Jacob. Habla de que José vivió diríamos, fue el niño mimado de su padre. Fue el niño que tan mimado, que le dio hasta una túnica de colores, ¿verdad? Y fue envidiado por sus hermanos. Sus hermanos los venden a unos hombres que pasaban, ¿verdad? Y fue llevado hasta la casa de Potifar. Y allí fue llevado esclavo, ¿verdad? Y él se mantuvo fiel al Señor. Y Dios lo premió su fidelidad, premió su vida. Supo aceptar el momento de escasez en su vida. Supo aceptar en su vida lo que estaba pasando y se mantuvo fiel delante de Dios. Y eso le produjo que Dios le diera el segundo en el reino de Egipto. Entonces, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estaba pasando este hombre, José, Dios lo llevó a la cúspide, Dios lo llevó a un lugar donde él tal vez no se imaginaba, pero él tenía su corazón fiel delante de Dios y siempre se mantuvo contento, se mantuvo gozoso delante de la presencia de Dios. En medio de la adversidad que podemos estar pasando, ¿cómo tú te comportas? ¿Cómo nos comportamos, hermanos? ¿Cómo estamos reaccionando en esos momentos que estamos viviendo de escasez? Ahora como que tú no tengas trabajo, estás pasando por una escasez de trabajo, que no tenga tal vez esa entrada que antes tenía, ¿verdad? ¿Cómo está comportándote tu vida en tu corazón? ¿Cómo estás tú en tu vida? Hoy la sociedad de hoy, hermano, lamentablemente ven la escasez como una desgracia. Si tú estás en escasez, te echan a un lado y dicen, yo ¿para qué yo quiero comunicarme con esta persona? Si esa persona está en malaria, está mala. Entonces, muchas personas en la sociedad de hoy vemos que lo que es la escasez, la pobreza, para ellos es un virus, ¿verdad? Un virus. No quiero saber de esta gente, no quiero saber de la gente que me da mala suerte. Entonces no es cuestión de eso. Aún dentro del cristianismo, muchas personas cuando están pasando por escasez creen que tienen un pecado o creen que esta persona está pasando porque es un castigo de Dios. Bueno, pero eso es lo que piensan ellos, no lo que piensa Dios. Dios no pasa por situaciones para que podamos aprender. Hoy vivimos lo que es el consumo. La vida del ser humano es un eterno consumismo. Yo quiero la mejor ropa, quiero el mejor jacuzzi, quiero la mejor hotel 5 estrellas, ¿verdad? Quiero la mejor cama, quiero lo mejor. ¿Por qué? Porque el hombre no ha aprendido a vivir en escasez. Por eso es que muchas personas viven dentro de lo que es, no están dentro de lo que es sus posibilidades, ¿verdad? Sus posibilidades. Entonces, hay una ley económica que aprendí cuando estudié economía en la escuela, que dice que las necesidades del ser humano son ilimitadas. ¿Por qué son ilimitadas? Porque siempre el hombre tiene deseo de buscar, y nunca se sacia. Nunca se sacia. Vemos el caso, por ejemplo, el caso del dueño de Amazon, por ejemplo. Miles de millones de dólares tiene, cantidades de dólares tiene, una sola persona, y quiere más, O sea que hoy en día la gente se endeuda, se busca endeudarse
y están, diríamos, en depresión porque quieren vivir por encima de sus posibilidades. Y eso es algo que debemos contrarrestar en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 13, verso 5, hay una lectura que quiero que veamos. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor nos da la promesa de que aún en medio de la escasez, en medio de esa dificultad, Dios va a estar. Dios va a enviar sus cuervos para sustentarte. Eso lo puedo ver en mi vida personal, en mi vida matrimonial, que en el momento de escasez Dios ha enviado esos cuervos a nuestras vidas, y Dios ha enviado grandes bendiciones a mi vida, a nuestras vidas. Amén. Entonces dice aquí que sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿verdad? Nosotros, y que estemos contentos con lo que tenéis ahora. Si lo que tú tienes es un huevo con un pan, bueno, pues gloria, aleluya, bendecimos el nombre del Señor y vamos a deleitarnos en comernos ese huevo con ese pan, ¿verdad? Pero tenemos que estar contentos porque el Señor nos da cada día el sustento. No estoy diciendo que seamos mediocres, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que podamos desear en cierto sentido lo que es un buen coche, o tener un coche, o tener una ropa, ¿verdad? Porque es bueno, ¿verdad? En cierto sentido. Pero no debemos, como decíamos antes, no debemos poner nuestra mirada en esas cosas, porque esas cosas lo que pueden hacer, que nos pueden desvirtuar, quitar la mirada en el Señor. Hay que aprender a evitar, como dice aquí, la codicia. Y la palabra codiciar quiere decir desear lo que le pertenece a otra persona. O sea, cuando estamos en escasez, hay que cuidarse de no codiciar, desear las cosas las posesiones de otras personas. Realmente la Biblia condena esto. La Biblia habla y prohíbe en la palabra del Señor que no debemos tener codicia. En Éxodo 20:17 habla: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criado, ni a su buey, ni a su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. O sea, no estamos hablando aquí en términos, vamos a ver, en aquel tiempo asno, buey, estaba hablando de no deseemos, por ejemplo, el coche, no deseemos el trabajo, porque muchas veces hay competencia en los trabajos, porque quiero esta posición, quiero tal lugar, quiero estar en tal sitio, en este trabajo, y lo deseo, entonces lo codicio. Entonces no podemos tener en nuestro corazón eso. No debemos nosotros vivir un estatus que no tenemos. Y la codicia es lo que ayuda a que las personas vivan por encima de la posibilidad. Yo quiero tener lo que tiene el otro. Si el vecino se compró el último coche, ¿verdad? Si el vecino se compró la última ropa, pues yo la quiero tener para mí. Entonces, aunque no la puedo. Entonces me tengo que endeudar, y eso me produce en muchas ocasiones endeudarme, y las deudas, no debemos tampoco tener deudas, porque las deudas hacen que de nosotros una esclavitud. Entonces es importante que nosotros debemos no vivir por encima de nuestras posibilidades, vivir contentos con lo que tenés ahora. Tienes esto, siéntete contento, porque sabrás que el Señor, eso que tú tienes, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a llevar a otro estatus en nuestras vidas. Amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 y 12, 1 Tesalonicenses, hay un consejo que el mismo apóstol Pablo le habla a la iglesia también de Tesalónica, y le dice: y que procuréis tener tranquilidad. En medio de la escasez, nosotros debemos tener tranquilidad. Muchas veces nos desesperamos y no tenemos la paciencia. Por eso el salmista decía: pacientemente esperé en el Señor y oyó mi clamor
y me sacó del lodo de desesperación, del pozo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Dice, ocuparos en vuestro negocio y trabajad con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, que una persona, muchas veces una persona que está pasando en escasez, puede tener la tentación de coger lo indebido por la codicia. O sea, si está trabajando, ¿verdad?, y no está ganando lo suficiente y vive por encima de sus posibilidades, esa persona lo que va a producir es, bueno, pues aquí hay dinero, yo voy a obtener dinero fácil, y comienza a engañar. Entonces muchas veces eso es lo que ha producido que mucha gente no viva y puedan caer en preso, y hasta la muerte puede caer. Entonces mucha gente, aquí el apóstol Pablo aconseja que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis, para que no tengáis necesidad de nada. Si Dios te está pasando por una escasez, espera que Dios va a prosperar nuestras vidas. En el proceso de contentamiento de nuestras vidas no debemos estar conformes a lo que el mundo nos está ofreciendo. Hoy en día el mundo nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Por eso en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla aquí de no conformarse, es que nosotros no debemos de pensar como piensa el mundo. No debemos de ver la vida como lo ve el mundo, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, en la televisión vemos cada día esas grandes campañas publicitarias que nos ofrecen en la televisión, y vemos cómo nos entra esa publicidad y te dan lo mejor, este producto es lo mejor, venga, lo traiga aquí y es gratuito, en cómodos pasos, en cómodas cuotas, lo va usted a pagar. Y muchas veces caemos en la trampa y nos endeudamos y llegamos a un punto tal de que llega que no podemos pagar. Entonces se endeudan. Entonces nos venden el mensaje de una vida satisfactoria, bella y sin arrugas. Tremendo. Una publicidad tremenda, sin estar dispuesto a pagar el precio del endeudamiento. Estas campañas publicitarias lo que hacen es que nos crean esa satisfacción, nos crean esa cosquillita dentro de nosotros para que podamos consumir y vayamos y consumamos. No importando, no te preocupes, no te preocupes que aunque te endeude, no te preocupes, ven, te lo vamos a financiar. Eso fue lo que pasó en épocas anteriores, cuando hubo el boom de los inmobiliarios. Todo el mundo quería, te vamos a dar casa, te vamos a amueblar todo, ¿verdad? Y eso produjo una burbuja, bueno, y todo es en base a algo ficticio, ¿verdad? Entonces eso produjo que mucha gente se endeudara, mucha gente cogiera un 100% y te vamos a dar hasta los electrodomésticos, y entra el electrodoméstico y se endeudaban también con los electrodomésticos y todo. Y eso le producía que las personas estuviesen endeudadas eternamente. Y hoy en día están pagando, y lamentablemente muchas personas se han suicidado producto del endeudamiento que estamos viviendo, porque están viviendo o querían vivir por encima de sus posibilidades. Amén. Entonces tenemos que aprender a vivir el día que el Señor nos da. Amén. Estar contentos con lo que el Señor nos da. Decía un autor de economía, la gente compra cosas que no necesita con dinero que no tiene, para impresionar a gente que lo desagradan. Entonces hay personas que hoy dicen que compran cosas que no necesitan. Tengo 1.000.000 de zapatos en el armario. Bueno, pues 1.000.001 le voy a poner a mi armario para que yo pueda tener más. Entonces hoy la gente compra de una manera impulsiva, no pensando que tiene que pagar.
Yo soy anticrédito, no me gusta tomar crédito, para nada. No me gusta tomar crédito porque sé que lo voy a tener que pagar en un futuro. Entonces el crédito es endeudarme, no quiero endeudarme. Vive gastando más de lo que gana. Mucha gente vive por encima de sus posibilidades y gastan más. Ya tienen ya comprometido desde mucho antes su sueldo, antes de que se cumpla, ¿verdad? Entonces ya viven por encima de sus posibilidades. El otro punto de la vida que Pablo habla es sé vivir y tener abundancia. Mucha gente hoy en día, lamentablemente, Dios les da riqueza y no saben vivir esa riqueza. Así mismo como hay personas que no saben vivir la escasez, ¿verdad? No saben vivir estar en pobreza, diríamos, en cierto sentido. Así mismo hay personas que no saben vivir en abundancia. Cuando Dios les prospera, ¿verdad? Ya se olvidan de que Dios existe. Cuando Dios les prospera, ya se olvidan de que hay una iglesia. Ya cuando Dios le prospera y aún si pertenecen a una iglesia, bueno, ya yo no soy de ese estatus, de esa iglesia. Ya yo voy a otra iglesia que son de otro estatus, de los súper ricos. Entonces, son personas que tampoco no han aprendido a vivir en abundancia. El Salmo 62:10 dice, no confíes en la violencia ni en las rapiñas, no os envanezcáis. Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ella. Si se te aumenta la riqueza, no ponga tu corazón en ella, porque donde está vuestro corazón, ahí es donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, por eso es que nosotros no debemos tener dos señores en nuestro corazón. O amarás a uno o aborrecerás a otro. O amas a Dios, o tienes a Dios en tu corazón, o a nuestro Dios, como el Dios de nosotros, nuestras vidas, o tienes al Dios Mamón, el Dios dinero. Dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Realmente el dinero es un bien neutral, ¿verdad? El dinero es un bien neutral. Yo lo utilizo, ¿verdad?, para comprar y tener mis necesidades y pagar mis necesidades. Pero el dinero no puede ser un Dios para mí. Entonces hoy en día el dinero, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy en día el dinero está en todos los estatus sociales de nuestras vidas, ¿verdad? Por el dinero matan, por el dinero roban, por el dinero se prostituyen, hacen muchas cosas feas. Entonces el dinero, aunque es un bien neutral, ¿verdad?, pero muchas personas son codiciosas y tienen en su corazón el deseo de que yo quiero tener lo mío, y quiero ser yo. Amén. Hay personas que nunca se sacian, ¿verdad?, nunca están saciados y se olvidan de que existe Dios en su corazón. Entonces, por eso en una ocasión, cuando Jesús estuvo en un encuentro, o ese joven rico estuvo en un encuentro con el Señor, realmente él no estuvo bien parado, porque este hombre, el Señor habla en Marcos capítulo 10, vamos a buscarlo, Marcos capítulo 10 para que tengamos más claro. Marcos capítulo 10 de este joven rico, ¿verdad? Parece que tenía muchas posesiones. Y este joven rico, dice el verso 17, verso 17 del capítulo 10, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y echándose la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces dijo, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz.
pero él, afligido de estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O sea, este hombre, desde el punto de vista vertical, horizontal, en su vida, en su vida horizontal, estaba bien con las demás personas, pero desde el punto de vista vertical, con el Señor, estaba mal, porque su corazón estaba puesto en sus posiciones, estaba puesto en las riquezas. Muchas personas hoy en día, lamentablemente, son también con la familia, son bien, moralmente son bien, y eso es loable, es bien, tremendo, pero su relación con Dios de nada sirve. ¿Por qué? Porque su Dios, Mamón, sus riquezas no le permiten acercarse a Dios. Entonces este joven rico, lamentablemente, tenía más las riquezas que a Dios en su corazón. Entonces por eso que dice, pero él, afligido de estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando Dios da por el clavo. Jesús dio por el clavo realmente, porque realmente este muchacho no quiso buscar al Señor, dejarlo todo. Era duro, ¿verdad? Dejar la comodidad, tal vez el Ferrari que tenía, ¿verdad? La casa con piscina, ¿verdad? La casa en la última del desierto, ahí, en medio del desierto, un oasis tremendo, ¿verdad? Él no quería dejarlo, pero mejor es un día en sus atrios, dice la Biblia, que 1000 fuera de ellos, decía el salmista. Mejor estar con el Señor que las riquezas, porque las riquezas son pasajeras. Decía, hay un pasaje en Proverbios, capítulo 30, verso 8 y 9, Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9, dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea que muchas personas hoy en día tienen riqueza y lamentablemente dicen, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? No lo conozco. Entonces, aquí este proverbio de Agur, habla de que, y muy sabio, ¿verdad? Realmente una tremenda sabiduría, de que él le pedía al Señor que no le diera, no le diera ni pobreza ni riqueza, sino que le mantenga del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Entonces, hoy en día, muchas personas no han aprendido a tener abundancia en su vida. Y lamentablemente eso ha pasado. En mi país, lamentablemente, en el área, por ejemplo, de los peloteros, son muchachos que hoy en día le ponen 2 millones, 3 millones o 4 millones, 5 millones según la firma. Y estos muchachos de un momento a otro se vuelven locos y comienzan a comprar y comienzan a malgastar. Y llega un momento de que se viven una vida muy desordenada, no tienen una vida organizada y lamentablemente eso le pasa factura. Y hoy en día vemos que muchos de esos peloteros que han sido firmados con buenos contratos, lamentablemente no están en la pelota. ¿Por qué? Porque malgastaron el dinero y no supieron aprovechar esa riqueza que Dios le había dado en ese momento. Quiero concluir con Filipenses capítulo 4, verso 15 al 19. Una palabra tremenda que el apóstol Pablo habla a los filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 15 y 19, para que veamos el corazón de una iglesia que sabía aprovechar y había aprendido de vivir en abundancia y vivir en la escasez. Perdón. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Oigan eso, lo que decía el apóstol Pablo de esta iglesia, que solamente en la predicación del Evangelio esta iglesia había sido dadivosa. Esperamos que nuestra iglesia sea una iglesia así, una iglesia dadivosa delante de Dios, que pueda el Señor decir, esta iglesia es una iglesia que da. Amén. Que tengamos el puño abierto para dar al Señor. Dice el verso 16, pues aún a Tesalónicas me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que a través de este hermano, el apóstol Pablo había recibido esa ofrenda y él reconocía que no era una simple ofrenda, una ofrenda monetaria, sino una ofrenda, dice, un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es como una ofrenda de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso era una ofrenda agradable, que lo veían desde el corazón. Era una gente muy dadivosa, y Dios había premiado a esta iglesia. Y vemos el verso 19, y concluyo con esto. Dice, mi Dios pues suplirá todo cuanto os falte, tanto lo espiritual como lo material, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y Él es el mejor banco. Realmente el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Vamos a tener que aprender a estar en escasez, pero también tenemos que aprender a estar en abundancia y aprender que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Pues hermanos, Dios bendiga, y en este día quiero darle las gracias a todos ustedes de poder escuchar esta palabra del Señor. Que esta palabra pueda ser, como dice ella, viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Dios le bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos encontrar vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Aunque estemos en escasez, Señor, podamos darte la gloria y la honra. Aunque estemos en abundancia también, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Y no olvidarnos de ti, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Dios que nos suple, Señor. Mi Dios suplirá todo cuanto os falte, según nuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios le bendiga y gracias, Señor. Dios le bendiga. Gracias al Señor por este día. Gracias porque podemos compartir esta palabra. Cuídense y nos vemos en un próximo capítulo, en el nombre de Jesús.